Ahora, en el caso del otro estado, habíamos hablado del corto plazo. En el caso del largo plazo, sucede que todos los factores van a ser variables. Ya vimos que en el corto plazo van a haber factores constantes que son la naturaleza y el capital, y el factor que va a ser el variable va a ser el trabajo, porque eso es lo único que va a variar y lo que va a hacer la diferencia para poder producir más. En cambio, en el largo plazo, todos los factores son variables. Largo plazo es más de 5 años, hasta más de 10 años. Entonces, en 10 años una empresa ya cambió de local, una empresa ya cambió de herramientas, ya modificó no modifica su ambiente, pero ya al cambiar de lugar ya tienes otras condiciones de naturaleza. Entonces, por eso que vemos en la segunda tabla, la que está debajo del largo plazo, que la naturaleza va aumentando y el capital también. Es decir, por ejemplo, en el caso del capital, de repente no cambias de local, pero sí adquieres más maquinaria, adquieres más herramientas, adquieres más insumos, entonces vas a producir lógicamente más. En el caso de la naturaleza, de repente adoptan con estos mismos bienes de capital, tienen cómo aprovechar más la naturaleza. Entonces, en conjunción, estos tres factores va a aumentar la producción de una manera mucho mayor, porque ya no solamente estás moviendo uno, estás moviendo los tres factores productivos. En el largo plazo, los tres factores productivos van a ser variables. En el corto plazo solamente va a ser variable el trabajo, el capital y la naturaleza van a permanecer constantes. Ahora sí, ¿qué es productividad? Productividad se refiere, como dice ahí en tu pantalla, eficiencia de factores productivos en un periodo de tiempo. La productividad quiere decir, o en otras palabras, es cuánto aporta uno de los factores productivos a la producción. Es decir, ¿cuál es la productividad? Yo digo, ¿cuál es la productividad de un trabajador? Quiero decir, cuánto produce este trabajador. ¿De acuerdo? La producción es en total se va a generar. En cambio, la productividad es ese plus que le da un factor productivo a la producción. Son dos casos. Hay dos casos que los vamos a explicar. Productividad media, que es el promedio. O sea, yo tengo, ahí tienes la fórmula, ¿no? Productividad media es igual a la producción entre los factores productivos. Todo lo de los factores productivos lo divido toda la producción la divido entre los factores productivos y me sale la productividad media. Que esto es como un promedio aritmético, como un promedio simple. Cuando tú tienes, por ejemplo, en un curso, en matemática, por ejemplo, tienes 16, en comunicación tienes 17 y en sociales tienes 18, entonces un promedio aritmético y tu promedio entre los tres cursos es 17, ¿cierto? Porque has sumado 16 más 17 más 18, el resultado lo has dividido entre 3 y te sale 17. Entonces, acá es lo mismo, es un prométrico, productividad media. Tengo una producción, por ejemplo, de 900, lo divido entre los tres factores productivos, entonces me va a salir que cada factor productivo aportó 300. Esa es la productividad media, como que la productividad promedio de cada factor productivo. Y se calcula, como les digo, la productividad media es igual a la cantidad producida, toda la producción entre los factores productivos. Hay otra productividad, que es la productividad marginal. Profe, ¿y qué cosa es la productividad marginal? La productividad marginal es lo que, en el caso de la productividad media, es una productividad promedio. Es decir, no va a calcular exactamente lo que aporta cada factor productivo. La productividad marginal va a corroborar, va a decirte cuánto es ese plus que da cada factor productivo. Profe, ¿qué significa ese triangulito en la fórmula? Quiere decir la diferencia, el delta, que es una letra griega, que, bueno, que está simbolizada como un triángulo, es la significa diferencia de. Entonces tenemos la diferencia de producción entre la diferencia de factores productivos. Esto te lo explico mejor con el cuadro, para que lo entiendas mejor. Esa es la fórmula déjala ahí. Por ejemplo, en la tabla tienes T, que es número de trabajadores. Tienes Q, que es la producción, y tienes la productividad marginal. Todavía no veas la productividad marginal. Vamos a concentrarnos en trabajadores y
y producción, ¿de acuerdo? T y Q. Q es producción, T es trabajadores. En la primera fila no tengo trabajadores, entonces no tengo producción. La productividad marginal ni siquiera se puede calcular. Ok. ¿Qué pasa cuando tengo un trabajador? Mira la tabla. Cuando tengo un trabajador produzco 4 unidades. Supongamos que 4 unidades de polos, por ejemplo. Bien, todavía no veas productividad marginal. Cuando traigo un trabajador más, ya son 2 trabajadores. Está en la tercera fila. Profe, ya no he producido 4, he producido 10. Ya, o sea que vamos a analizarlo de esta manera. Con un trabajador producía 4. Ahora he traído un segundo trabajador. Y si cada trabajador produjera lo mismo, tendría que ser 8, ¿sí o no? Pero no, este trabajador me ha producido 10. O sea, con él han producido 10. Ya, ahora traigo un tercer trabajador y producen 20. Profe, pero están produciendo más. Traigo un cuarto trabajador y producen 28. Ya, ahora sí vamos a ver la productividad marginal. Concéntrate en el segundo trabajador. El segundo trabajador, con respecto a lo que ya había, porque ya había 4 unidades, ¿cuál fue lo que este trabajador aportó? Aportó 6. Esa es la productividad marginal. Lo que el siguiente trabajador aporta en cuestiones de factor productivo de trabajo. Lo que el siguiente trabajador va a sumarle a a la producción que ya estaba. Con el primer trabajador había 4. El segundo trabajador hubo 10. Quiere decir que la diferencia de producción, la diferencia que hizo este trabajador fue de 6. Profe, al tercer trabajador aumentó a 20. ¿Cuál era la diferencia de la producción de los dos primeros, que era 10, con respecto del tercer trabajador que vino? Es de 10. Ahí está, productividad marginal 10. Profe, pero el cuarto trabajador que vino ya no fue 10, ya fue 28. Profe, o sea que ya no produjo más que los anteriores. No, ahí tu productividad comienza a decaer. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué decae? Decae a veces porque hay muchas empresas que son pequeñas empresas y que tienen, por ejemplo, tú quieres producir polos, ¿de acuerdo? Ahí tienes tú 5 trabajadores. O vamos al ejemplo, tienes 3 máquinas para hacer polos. Llega tu primer trabajador, hace sus 4 unidades. Llega el segundo trabajador, hace 6. Llega el tercer trabajador, hace 10 más. Entonces ya tienes los 20. Pero llega el cuarto trabajador y ya no tiene máquina. ¿Cómo produce? Entonces produce 8, produce menos porque se turna con el otro. ¿Se entiende? Entonces la productividad marginal en un momento va a reducirse también. Y eso tiene un nombre que se le llama ley, ley de rendimientos marginales decrecientes, que ya te lo voy a explicar, no te preocupes, no comas ansias, te lo voy a explicar la otra semana. ¿De acuerdo? Esta parte de la productividad marginal de repente es un poco complicada. Lo vamos a hacer la próxima semana, lo vamos a desarrollar mejor con una videoconferencia para que hagan preguntas y para poder responder en línea. Y ya pues nos estamos viendo la otra semana. Igual escríbanme sus preguntas, yo las voy a responder por sea web. Mándenmelo por mensajería, yo les respondo y la próxima semana nos conectamos con una videoconferencia. Les envío un material para que puedan desarrollarlo y ya lo hacemos en vivo, ¿de acuerdo? Bien chicas, hasta aquí viene el vídeo que tiene que ver con la teoría de la producción. Las próximas semanas vamos a ver los demás procesos, circulación, distribución, consumo, todo eso. Ah, me olvidaba. Siguiendo el cuadro, ¿qué pasa cuando viene un quinto trabajador? El quinto trabajador va a producir, como ya no tiene máquinas, nos quedamos, acuérdense en que la empresa tenía 3 máquinas. Como ya no tiene máquinas, igual se va a turnar y va a producir 4. Va a venir un sexto y ya no va a producir, ya no va a poder producir más, se va a quedar ahí. Va a venir un séptimo y va a entorpecer. Entonces va a comenzar a decrecer esa productividad, esa producción por cada trabajador. ¿Ya? Eso es el negativo que está al final, porque de repente lo ven y no van a entenderlo o van a preocuparse. Bien chicas, eso quería hacer ese acápite, o bueno, quería retomarlo para poder explicarlo mejor.
Muy bien, nos vemos la otra semana. Cuídense, quédense en casa y cualquier cosa ya nos estamos comunicando vía la plataforma virtual sea web. ¿De acuerdo, chicas? Cuídense. Un abrazo, saludos. Chao.